Buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos Buenos días. días, doctor. Buenos días, doctor. Gracias. No, para desconectarme sí es fácil. Bueno, doctores, buenos días. ¿Cómo les fue con esa evaluación? ¿Bien o no les fue bien? Bien. Sí, señor. Diríamos que a criterio propio sí, súper bien, doc. Bueno, perfecto. ¿En qué temas a qué tema habíamos quedado el día jueves? ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes se acuerda en qué tema quedamos el día jueves? Doctor, quedamos en audiencia de control de legalidad. Pero de control de legalidad de captura en flagrancia, ¿cierto? Sí, Y señor. analizamos las distintas clases de flagrancia del artículo 301. Sí, señor. Eso fue lo último que vimos. Ah, bueno, perfecto. Listo. Entonces, doctores, decíamos la semana pasada que un proceso penal inicia o con una denuncia o con una querella o con una petición especial de la Procuraduría General de la Nación. Así es como nace, mis doctores, un proceso penal. Y que el proceso penal tiene para algunos doctrinantes 2 etapas y para algunos 3 etapas. Algunos dicen que las 2 etapas son investigación y juzgamiento, otros dicen que indagación, investigación y juzgamiento. Aquellas tesis que indican que las etapas del proceso son 3, esto es indagación, investigación y juzgamiento, dividen a la indagación de la investigación en una audiencia que se denomina la audiencia de formulación de imputación. Así se denomina la audiencia de formulación de imputación. Entonces, doctores, ¿cómo se vincula? Ya hablamos del procesado. ¿Cómo se vincula a una persona a un proceso? Hay 3 formas de vincular al procesado ya como parte dentro del proceso. La primera es mediante la formulación de imputación. La segunda, mediante la declaratoria de contumacia. Y la tercera, mediante la declaratoria de persona ausente. O sea, de esas 3 formas se puede vincular a una persona a un proceso penal. Repito, la primera se denomina formulación de imputación, la segunda, declaratoria de persona ausente y la tercera, contumacia. Hablando de la declaratoria de persona ausente y hablando de la contumacia, estas 2 formas de vincular a una persona a un proceso parten del presupuesto que el procesado no va a estar en la audiencia, no va a estar. En la contumacia porque es un rebelde, acordémonos que contumaz significa rebelde. Y en la declaratoria de persona ausente porque no fue posible ubicarlo, no fue posible establecer su paradero. Igual, trátese de contumacia, trátese de declaratoria de persona ausente o trátese de formulación de imputación, siempre
doctores, siempre tendrá que estar acompañado de un abogado. Siempre el abogado tendrá que estar ahí. Siempre. ¿Y esto para qué? Para ejercer el derecho a la defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución y 8º del Código de Procedimiento Penal. Entonces siempre tendrá que estar ahí el abogado defensor, como contumaz, como persona ausente o con imputación. Siempre tendrá que estar ahí. En el primer hipotético caso, en el cual la persona sabe y conoce de la existencia de un proceso en su contra, se le cita a diligencia de imputación y no asiste, pues se va a llevar a cabo una audiencia preliminar. Y en esa audiencia preliminar, inicialmente la Fiscalía solicitará que a esa persona se le declare contumaz. Y la Fiscalía tendrá que demostrar que esta persona sabía de la existencia del proceso y aún así no quiso asistir a la audiencia. Y una vez ha sido declarada contumaz por parte del juez de control de garantías, que es el encargado de adelantar las audiencias preliminares, como se los había dicho anteriormente. Una vez la persona es declarada contumaz, inmediatamente, ojo, inmediatamente se procede a imputarle cargos. A imputarle casos a esa persona contumaz. Lo mismo ocurre con la declaratoria de persona ausente. Acordémonos que en pretéritas oportunidades vimos que cuando la Fiscalía solicita declarar a una persona ausente, pues se llevan a cabo 2 audiencias. Y en esta última audiencia es donde el juez lo declara ausente, previa a lo del periódico, la fijación en el edicto y lo del periódico, que se lleva a cabo en la primera audiencia. Entonces, una vez ya en la segunda, cuando la Fiscalía le demuestra al juez de control de garantías que se han surtido todos los requisitos para declarar a la persona ausente, de una vez se declara a la persona ausente e inmediatamente se procede a realizar la formulación de imputación. Héctor, lo escucho. Doctor, muy buenos días. Teniendo en cuenta lo que usted bien nos está explicando, me queda una duda. ¿No sería otra forma de vinculación del investigado o el procesado la captura cuando se produce antes de la imputación o cualquiera de estas características o estos elementos que usted nos ha explicado? Claro, acordémonos que la calidad de imputado se adquiere también mediante la captura. Entonces, a partir de este momento, lo que pasa es que los derechos de la defensa consagrados en el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal nacen en su plenitud a la vida jurídica en cabeza del procesado, es en la audiencia de imputación de cargos. Por eso, aunque, ojo, como lo dice Héctor, aunque la captura constituye una de las formas en que se adquiere la calidad de imputado, acorde con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, para vincular a esta persona al proceso. Esto es, para que el procesado adquiera la calidad de parte. El capturado todavía no es parte dentro de un proceso. Será parte una vez le hayan realizado o le hayan formulado una imputación. Entonces, cuando yo hablo de vincular, estoy haciendo es como en claridad, es que ya va a adquirir la calidad de parte o la calidad de sujeto procesal, la cual, si bien es cierto, puede ejercerse algunos de los derechos de la defensa con la captura, pero no se adquiere la calidad de parte. Un capturado, solamente por el hecho de serlo, no es parte dentro de un proceso, será parte una vez se le haya formulado la diligencia de imputación, ¿vale? Listo, doctores. Entonces les decía que esas son las 3 maneras o las 3 formas de vincular a una persona a un proceso y que adquiera la calidad de parte. Declararlo contumaz, declararlo persona ausente o cuando el procesado asiste a la audiencia de imputación y se procede a realizar la imputación de cargos. Entonces, doctores, vamos a hablar de esa audiencia preliminar que se denomina
la audiencia de imputación de cargos. Ojo, la audiencia de imputación de cargos, así se denomina. Partamos del siguiente hecho, mis doctores. La audiencia de imputación de cargos es una audiencia de mera comunicación. Es una audiencia de mera comunicación. Quiere decir esto, mis doctores, que en esa audiencia no se realiza debate probatorio. En esa audiencia no se debaten pruebas. Entonces, tengámoslo muy en claro. En esa audiencia nunca se debaten pruebas. No se debaten pruebas. Esa audiencia de imputación está consagrada en el artículo 286 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Allá está consagrada la audiencia de imputación de cargos. Pero partamos de esa base, mis doctores. Es solo una comunicación. Es tanto así, doctores, es tanto así como si la Fiscalía nos enviara un telegrama o si la Fiscalía nos enviase una carta o un correo electrónico en el cual nos están comunicando unos hechos. Simple y llanamente es un acto de comunicación. Por eso existe un amplio debate sobre la eficacia o ineficacia de la asistencia de un juez a una audiencia de mera comunicación. En muchas ocasiones el juez es un convidado de piedra en esta audiencia. ¿Por qué? Porque simplemente le van a comunicar algo. ¿Y le va a comunicar algo quién a quién? La Fiscalía al procesado. Le va a comunicar algo. Simplemente le va a comunicar algo. ¿Y en qué consiste esa comunicación? Pues esa comunicación consiste en que en su contra se está adelantando una investigación penal. Es eso. En su contra se está adelantando una investigación penal. Inicialmente, doctores, se cita a la persona a la audiencia de formulación de imputación. Una vez se encuentran las partes allá en la audiencia ante el juez de control de garantías, que es el competente para adelantar esta audiencia de formulación de imputación. ¿Quiénes son los sujetos que obligatoriamente deben asistir a esta audiencia? Pues el juez de control de garantías, lógicamente, el imputado o la persona, el procesado e indiciado, su defensor, el fiscal, opcionalmente podrá asistir el agente del Ministerio Público y la representación de víctimas, opcionalmente, pero obligatorio, el indiciado, su defensor, el fiscal y el juez de control de garantías, obligatoriamente. Esta es una audiencia, doctores, es la primera audiencia, ojo, es la primera oportunidad, que el procesado tiene de allanarse a los cargos. Esa es la primera oportunidad que tiene de allanarse a los cargos. Por eso, la rebaja consagrada en la ley, en caso tal que el procesado acepte los cargos, es la rebaja más alta consagrada en la ley, de hasta la mitad de la pena. Ojo, de hasta la mitad de la pena. Pero tengamos en cuenta que la primera oportunidad es esta audiencia de imputación. Esta audiencia de imputación. Llegado el día y la hora en el cual se encuentran presentes las partes obligatorias para la celebración de la audiencia, pues se le concede el uso de la palabra al fiscal. Y acordémonos, doctores, del primer paso que siempre, o el primer requisito que siempre debe cumplir la Fiscalía. Esto es identificar o individualizar plenamente
a esa persona a la cual se le está formulando imputación. ¿Quién es? Esos datos característicos que la distinguen a ella de las demás personas. Su cupo numérico, sus características morfológicas, sus generales de ley. Entonces, doctores, es en esa audiencia en donde inicialmente la Fiscalía identificará o individualizará al procesado. Una vez la Fiscalía ha individualizado o identificado al procesado, procederá a realizarle una descripción de lo que ustedes conocen como hechos jurídicamente relevantes. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron que la Fiscalía General de la Nación iniciara una investigación? ¿Cuáles fueron esos hechos? Los hechos jurídicamente relevantes se dividen en 3 grandes bloques. El primero se denomina el aspecto personal. Y cuando hablamos del aspecto personal, estamos haciendo alusión a lo siguiente: de cuál es el vínculo o cuál es la relación entre los hechos y esa persona que se encuentra ya sentada en el banquillo de los acusados. Si existe algún testigo que lo vio, si existe alguna grabación, si existe alguna identificación en fila de personas, si existe alguna identificación mediante fotografía, si fue detectado por una cámara de video, alguna relación tendrá que existir o algún vínculo tendrá que existir entre los hechos jurídicamente relevantes y esa persona, del por qué esa persona está ahí. ¿Nombre cuál es? Entonces, por ejemplo, la Fiscalía dirá, la señorita o la señora Rocío Gaviria, la señora o la señorita Rocío Gaviria, fue observada por un testigo, el cual indicó que estaba a escasos metros cuando observa que dispara en contra de la víctima. Entonces ya hay un vínculo entre los hechos y esa persona que se encuentra ya sentada. Pero cuando hablamos del aspecto personal, estamos haciendo alusión al procesado. Ahora, el primer aspecto les indicaba de la audiencia de imputación de cargos, se denomina el aspecto personal. El segundo se denomina el aspecto jurídico. Y cuando hablamos del aspecto jurídico, hacemos alusión a que esos hechos para la Fiscalía se adecúan o esos hechos para la Fiscalía se subsumen dentro de algunos tipos penales. Entonces dirá, los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2022 cuando el señor Pedro Pérez dispara en contra de la humanidad de Juan Rodríguez. Todo se suscitó por una riña que se genera cuando estaban departiendo unas bebidas alcohólicas. Ahí están los hechos. Los hechos tienen que ser claros, los hechos tienen que ser expresos. Y con base en esos hechos, para la Fiscalía, el procesado, o usted, señor Pedro Pérez, que es el que se encuentra acá como procesado, para la Fiscalía, esos hechos corresponden al delito de homicidio agravado, consagrado en el artículo 104 del Código Penal.
Cuando el fiscal toma unos hechos y esos hechos los adscribe o los vincula a unos determinados delitos o un delito, estamos hablando del componente jurídico de la imputación. Entonces, es cuando el fiscal, doctores, toma los hechos y adecúa esos hechos a un delito o a varios delitos, porque pueden ocurrir varios delitos. Por ejemplo, si el sicario mata, pues eventualmente estaríamos ante el porte ilegal de armas y homicidio, hablaríamos de un concurso heterogéneo. Pero cuando se realiza esa adecuación típica, cuando el fiscal indica los hechos y que esos hechos constituyen uno o varios delitos, estamos haciendo referencia al componente jurídico, Entonces, ojo. Por último, el componente fáctico. El fáctico ya son los hechos como tales. Hechos como tales, los hechos. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Esos son los hechos. En algunas ocasiones, no es obligatorio, pero algunos fiscales lo realizan. En algunas ocasiones, los fiscales adicionan otro componente que se denomina el componente probatorio. Componente probatorio. Yo recomiendo a los fiscales que lo hagan. Y cuando hablamos del componente probatorio, estoy haciendo referencia a lo siguiente, en que el fiscal le enuncia, ojo, solo le enuncia al defensor y al procesado qué pruebas tiene en contra. ¿Qué pruebas tengo en contra suya? Entonces yo, fiscal, le digo, mire, lo estoy citando a esta audiencia para imputarle cargos. A usted, Pedro Pérez, con cédula de ciudadanía número tan, nacido tal día en tal ciudad, hijo de fulano de tal, de uno no sé qué cuántos metros de estatura, de contextura delgada o contextura gruesa. Ahí estoy individualizándolo e identificándolo si tengo el número del cupo numérico. Los hechos por los cuales yo lo traigo a usted, acá son los siguientes, y empieza a indicarle los hechos muy claramente, que no sean explicaciones como gaseosas o como superfluas, no. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Qué fue lo que pasó? Esos hechos que usted acaba de escuchar, señor imputado, para la fiscalía son los siguientes delitos o corresponde a los siguientes delitos. Y le dice, ¿cuáles delitos? Es más, señor procesado, no es mi obligación, pero le voy a indicar qué pruebas tengo contra usted. No se las voy a mostrar, le voy a indicárselas nomás, porque como esto es una comunicación, no le tienen que mostrar pruebas o descubrir pruebas. Le voy a indicar qué pruebas tengo contra usted. Si el fiscal lo quiere hacer, lo puede hacer y le indica qué pruebas tiene. Por último, la fiscalía le explica a esa persona a la cual está formulando imputación que se puede allanar los cargos. Entonces dice, mire, usted se puede allanar los cargos y en caso tal que se allane tendrá una rebaja hasta el 50%. Por eso les decía que esta audiencia de imputación de cargos es la primera oportunidad que tiene el procesado de allanarse a los cargos. Ojo, aquí no hay debate probatorio. No se va a hablar si las pruebas que tiene la fiscalía sirven o no sirven. No es el escenario para hacerlo. Pero en ocasiones los fiscales lo hacen. ¿Para qué? Para demostrarle al procesado que las pruebas son tan fuertes y tan contundentes que lo mejor es que se allane ahí. Y puede llegar a ser un buen consejo. Decirle, mire, o ustedes como abogados defensores, le preguntan a su representado, ya escuchó las pruebas que tiene la fiscalía, a ustedes como defensores. Le pregunto,
hay pruebas tan fuertes como para desvirtuar las de la fiscalía. Y si el procesado dice, no, la verdad no tenemos pruebas, entonces ¿para qué continuar un proceso? Sabiendo que si usted en un futuro se puede allanar a los cargos, la rebaja va a ser menor. Aprovechemos esta oportunidad que es cuando se otorga la mayor rebaja. Vale, es muy buena pregunta. En ocasiones, la fiscalía imputa no solo un delito, sino varios delitos. Podrá existir esa figura que nos indica Rocío, se denomina el allanamiento parcial de los cargos. Claro que sí puede existir. Se le podrá indicar al señor juez que el procesado se allana a algunos de los delitos por los cuales se le está formulando imputación. Entonces, no es requisito obligatorio que el procesado se allane a todos los cargos, no, podrá allanarse a algunos. Y en ese caso, se procederá con una figura que se denomina la ruptura de la unidad procesal, que quiere decir que ese proceso se divide en dos. Una parte irá a donde un juez para que condene por los delitos por los cuales hubo allanamiento. Y otra parte surtirá el trámite común y corriente por aquellos delitos que no fueron objeto de la aceptación de cargos. Entonces, claro que sí. Y esa figura se llama allanamiento parcial. Y ocurre mucho en la práctica. ¿Por qué? Porque en ocasiones la fiscalía imputa más delitos de los que verdaderamente corresponden. Un ejemplo. En el caso de la muerte de Juliana Zamboní, capturan al señor Rafael Uribe Noguera. En la audiencia de imputación de cargos, la fiscalía indica que con base en esas circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron esos hechos, ya ustedes saben que Rafael Uribe Noguera sale de su casa en una camioneta Nissan Blazer, se dirige a un barrio cercano, secuestra a una niña que se llamaba Juliana Zamboní, la lleva a su apartamento y en el apartamento la viola y la mata. En ese caso, la fiscalía le imputa a Rafael Uribe Noguera inicialmente el delito de feminicidio, que está consagrado en el artículo 104A del Código Penal, el feminicidio. Feminicidio porque se reúnen dos requisitos para la estructuración del feminicidio. Primero, que la víctima es una mujer, y segundo, aparte de que es una mujer, que Rafael Uribe Noguera instrumentalizó a Juliana Zamboní. ¿Y cómo la instrumentalizó? Le puso moños de regalo de Navidad en su cintura, como si ese fuera un regalo para Rafael Uribe Noguera. Aparte de eso, la bañó en aceite de cocina cuando la estaba violando. Y esas conductas de ponerle moñitos en su cintura como si fuese un regalo y de bañarla en aceite son actos de instrumentalización. Y cuando se instrumentaliza a la víctima mujer, se configura alguno de los requisitos del artículo 104A del Código Penal, que es el que consagra el feminicidio. Entonces, volviendo a la audiencia de imputación de cargos de ese caso, la Fiscalía le imputa a Rafael Uribe Noguera inicialmente el delito de feminicidio, agravado por la edad de la víctima. También el delito de acceso y por último, el delito de secuestro y por último el delito de tortura. Porque cuando la niña estaba viva, Rafael Uribe Noguera le muerde las tetillas a la niña y se las arranca.
se logró establecer mediante el protocolo de necropsia que eso pasó cuando la niña estaba viva. En ese caso, cuando el defensor de Rafael Uribe Noguera, un defensor del Sistema Nacional de Defensoría Pública, escucha a la fiscalía, le dice: mire, señor fiscal, yo le acepto que Rafael Uribe cometió el delito de secuestro, de feminicidio agravado y de acceso carnal violento agravado, pero nunca el delito de tortura, porque Rafael Uribe Noguera no quería torturar a Juliana Zamboni. No la quería torturar. Que la violó y le infligió dolores excesivos, sí. Pero cuando se materializa el delito de tortura es cuando la persona quiere torturar para castigarla por algo o para sacarle información. Y aquí Rafael Uribe Noguera ni quería castigar a Juliana Zamboni, ni quería sacarle información. Quería disfrutar de una manera cruel de su víctima. Entonces, o usted cambia la imputación o me le allanan por todos los delitos menos por el de tortura. Ahí es donde se presentó eso. Entonces mi cliente le acepta todo menos la tortura o cámbiame la imputación y el fiscal corrigió y retiró la tortura. Por eso es que Rafael Uribe Noguera acepta los cargos. Pero el ejemplo lo traigo a colación por cuanto inicialmente se iba a realizar una aceptación parcial de los cargos. Iban a aceptar 3 delitos o 4 delitos y se iba a dejar uno por fuera, que era la tortura. Porque para el defensor no se estructuraba o no se materializaba el delito de tortura. Ojo, el delito de tortura es cuando la persona quiere que la víctima sufra graves dolores o para castigarla por algo o para sacar información. Porque si no, no existiría la circunstancia de agravación punitiva de la sevicia. La sevicia también es que la víctima sufra grandes e intensos dolores innecesarios, pero para matarla. Eso es la sevicia. Y una cosa es la sevicia y otra cosa muy distinta es la tortura. Entonces, doctores, volviendo a nuestra audiencia de imputación de cargos, se tiene que, esa es la carga argumentativa que tiene que desplegar la Fiscalía General de la Nación. Inicialmente, indicarle al procesado quién es. Después, enunciarle los hechos jurídicamente relevantes, claro y comprensible. Tercero, obligatoriamente indicarle la posibilidad de allanarse los cargos. Si quiere, el fiscal le puede decir qué pruebas tiene, si no, no. Eso ya es potestativo del fiscal. La mayoría de fiscales lo hacen precisamente para eso, para que el procesado contemple desde ya la posibilidad de allanarse los cargos. Doctores, el componente personal y el componente fáctico nunca podrán cambiarse en el proceso. Los hechos que se indiquen en la audiencia de imputación son los hechos que tienen que acompañar a todo el proceso. Y la persona que haya sido vinculada en esa diligencia o en esa audiencia de formulación de imputación no se podrá cambiar. Tendrá que ser ella. Lo que sí es posible que se cambie o que se varíe es el componente jurídico. Me explico. Audiencia de imputación de cargos, si lo entendemos mejor con un ejemplo. Audiencia de imputación de cargos. Los hechos, materia del presente proceso, ocurrieron en el año 2020, cuando usted, Alirio Rodríguez, accedió carnalmente a su hijastra de nombre ABCDIE, de 11 años de edad, y se colocan las iniciales en virtud de lo consagrado en el Código de Infancia y Adolescencia para no revictimizar a esta niña. Entonces le decía, los hechos ocurrieron en el año, ¿qué le dije? 2021, cuando usted, señor Alirio Rodríguez, en repetidas oportunidades, procedía a accederla carnalmente. Punto. Según el relato de la niña, estos hechos ocurrieron en 10 oportunidades. Punto. Esos son los hechos.
Para la Fiscalía General de la Nación, esos hechos constituyen el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Y le lee el delito. Le lee el delito del acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Se lo lee. Que contempla una pena de tantos años a tantos años. ¿Y agravado por qué? Porque usted era el padrastro, era el padre o era el tío, entonces el numeral, por ahí hay numeral el primero y el quinto que hablan de la familiaridad o de la confianza. Entonces la pena se va a aumentar. Ese es el componente jurídico, ya cuando el fiscal habla de los delitos. Por último, señora Lidio, si usted lo deja, se puede, pero no va a tener ninguna rebaja. ¿Por qué? Porque el Código de la Infancia y Adolescencia, la Ley 1098, prohíbe cualquier clase de rebaja en estos delitos. Pero si lo quiere hacer, lo puede hacer. Punto. Esa es un muy breve resumen de una audiencia de imputación. Los hechos no podrán cambiarse nunca. Lo que no puede decir el fiscal mañana o pasado mañana es que esos hechos ocurrieron en el 2021 y en el 2020 y en el 2019, porque eso ya hace parte de otros hechos. O sea, con esos hechos, con los hechos que se enuncian en la formulación de imputación, esos hechos ya quedan como adscritos o quedan matriculados al proceso. Ya no se podrían, no se podrán adicionar. Yo no puedo indicar en una audiencia de imputación que el procesado le pegó 2 tiros a la víctima y la mató, la víctima de nombre A, y después indicar que aparte de matar a, también mató a B, porque esos son otros hechos. Entonces, los hechos nunca se podrán cambiar. Nunca se podrán cambiar. Si la Fiscalía desea adicionar los hechos, tendrá que hacer otra audiencia de imputación. Tendrá que solicitar otra audiencia de imputación y volver a imputar. Pero no pueden cambiar los hechos. Lo que sí se puede cambiar con posterioridad, con base en los mismos hechos, son los delitos. Viene el ejemplo. Con nosotros se encuentra la doctora Rocío. Yo le podré indicar, doña Rocío, los hechos materia del presente proceso ocurrieron el 1 de enero del 2021, cuando usted le propinó 4 disparos a la víctima de nombre José Pérez, porque José Pérez tenía una camiseta del equipo Unión Magdalena y usted no tolera que las personas sean hinchas del Unión Magdalena, entonces por eso le cegó la vida. Punto. Con esos hechos tendrá que seguir todo el proceso. El fiscal podrá indicar, doña Rocío, para la Fiscalía General de la Nación, esos hechos constituyen el delito de homicidio simple, consagrado en el artículo 103 del Código Penal. Como la víctima no es menor de edad, usted se puede allanar. Y como usted no fue capturada en flagrancia, podrá tener una rebaja hasta del 50%. Si usted quiere, podrá allanarse a los cargos. Un defensor piloso se da cuenta que la Fiscalía está imputando mal. Silencio. Silencio, por favor, ciérrenme los micrófonos solo cuando les conceda el uso de la palabra. Entonces, un defensor piloso podrá inmediatamente percatarse que la imputación está mal hecha, porque cuando uno mata a otra persona por una camiseta, no es un homicidio, sino es un homicidio agravado por una causal que se denomina el motivo. Pero el fiscal le va a decir, doña Rocío, aquí el fiscal está diciendo unos delitos. Si los aceptamos ahorita como vienen, la van a condenar a usted por homicidio simple y no por homicidio agravado. Entonces le recomiendo que desde ya aceptemos. Porque nótese que la están acusando, la están imputando por un delito más leve del que verdaderamente cometió. Y esa parte jurídica después la pueden cambiar, así sea en su contra, así le perjudiquen. O sea, después, si usted no se allana, en la próxima audiencia, el fiscal dice, mire, la verdad, yo leyendo estos hechos, esto no es un homicidio simple, sino esto es un homicidio agravado.
Entonces, los hechos no cambian, pero el delito sí puede cambiar. Esto es agravado. ¿Por qué? Porque doña Rocío mató por una camiseta. Y matar por una camiseta es un motivo abyecto fútil. Entonces, ya no voy a, en la próxima audiencia que se denomine la acusación, ya no voy a acusar por homicidio simple, sino por homicidio agravado, y eso le va a aumentar la pena. Entonces, Rocío va a decir, pero ¿por qué no me allané antes? Porque si me hubiese allanado antes, me hubiese allanado por el homicidio simple. Entonces, a donde voy es que los hechos no cambian, pero la cuestión jurídica o el aspecto jurídico sí puede cambiar. Guadid. Doctor, es que me surgen dos inquietudes. La primera, dentro de la noticia criminal que se da en unos hechos de esa naturaleza, ¿no se incluirían los delitos? No es obligación, Badir, del denunciante incluir los delitos. ¿Por qué? Porque la fiscalía es la que tiene la obligación de enmarcar esos hechos en unos delitos. De hecho, en muchas denuncias, el denunciante ni siquiera habla de los delitos. El denunciante dice, mire, señores fiscalía, vino Pedro Pérez y me dijo que me vendía un carro último modelo y a la final la plata él se la cogió y se la embolsilló y se fue para el exterior y resulta que ese carro no existía en la vida real. El particular no tiene por qué saber de derecho, si eso es una estafa, si eso es un abuso de confianza, si eso es él simplemente coloca a oídos de la fiscalía unos hechos, pero sí es obligación del fiscal, que es la persona con conocimientos jurídicos, de tomar esos hechos y adecuarlos a algunos delitos, pero del particular nunca. Segunda pregunta. Y la segunda pregunta surge, doctor, en razón a que usted manifestaba que si bien se está cometiendo el delito de acceso carnal violento a una menor de edad, entonces dentro de los hechos que se van a relatar, solamente tendrían incidencia lo surgido en el último año o solamente hay que hacer alusión a un año. No le entendía ahí esa parte. A ver, si la fiscalía indica que los hechos ocurrieron en el año 2021, solo se llevará ese proceso por los años del 2021. Ya si la fiscalía se da cuenta dentro de su labor de investigación que esos hechos también se llevaron a cabo en el año 2020, por ejemplo, pues la fiscalía tiene dos caminos. O realiza una nueva imputación dentro de ese mismo delito o realiza otra imputación y abre otro proceso por esos nuevos hechos. Pero a donde yo voy es que los hechos de la imputación nunca podrán cambiar. Ya si se dieron cuenta que también en el 2020 abusó de la niña, pues inicie otro proceso por el año 2020 o vuelva y solicite una nueva imputación antes de que el proceso pase a la etapa de juicio para que se adicione y esas dos formulaciones de imputación se conviertan en una sola. Doctor Nelson, si bien es cierto lo que usted afirma, entonces también, por ejemplo, si el fiscal, si va a hacer una imputación de cargos a un tercero, con base en los hechos relatados del denunciante, esa imputación que hace el fiscal es susceptible de algún recurso por uno no estar uno como denunciante no estar de acuerdo en algo que el fiscal diga o nunca es susceptible de nada. Listo. Acordémonos, Badir, que inicialmente yo les comenté que la audiencia de imputación es una audiencia de comunicación. Es como si a uno le enviaran una carta, un telegrama, un correo. Entonces, así como uno no puede apelar que si le enviaron una carta con una información, la audiencia de formulación de imputación no tiene ningún recurso, Badir, ninguno. Es un simple acto de comunicación. Desafortunadamente se está consagrado en la ley y si la víctima no está de acuerdo con la imputación que le está haciendo la fiscalía, pues ya podrá atacar el comportamiento de la fiscalía, pero disciplinariamente, pero al interior del proceso con recursos no se puede. Ok, doctor, gracias. Vale, listo. Desde que se hace la comunicación de los hechos, entonces sí, son diferentes años. Para cada año, aunque el delito sea el mismo, se solicita una imputación para un año. No, Rocío, porque puede pasar lo siguiente, que la fiscalía diga, mire, los hechos ocurrieron en los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Cuando usted, señor procesado, violaba a su hija. Ah, entonces está delimitando los hechos a 4 años.
Lo que no puedes después, 1 o 2 años después, decir, ay, es que a mí también se me olvidó que eso también ocurría en el 2010. No, qué pena, pero ya había dicho que eran 4 años. Se manifiesta desde el inicio. Así sean varios años de abuso, pero tiene que manifestarlo desde el inicio. Lo que no puedes, posteriormente la fiscalía, sacar nuevos hechos. No, esos nuevos hechos. O inicia un nuevo proceso o solicita una nueva imputación. Pero no lo puede hacer dentro del mismo proceso. Si ya está en juicio, ya tendrá que iniciar otro proceso de cero por esos nuevos hechos que descubrió cuando formuló la imputación. Yo tuve un caso, de hecho fue el caso que tuve la semana pasada, de un señor que abusaba de su sobrina. Y la fiscalía le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, la accedía analmente. Entonces el tío accedía carnalmente a su sobrina y la sobrina tenía 6 años. La fiscalía le imputa el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. ¿Agravado por qué? Por el vínculo de parentesco. Y así empieza el proceso. Y ya en juicio, ojo, en juicio, la niña decía, cuando la niña la llevan a juicio, la niña dice, mire, mi tío, antes de que me metiera su pene en mi ano, me ponía a ver videos pornográficos. Resulta que el hecho de que el tío la haya puesto a ver videos pornográficos a la niña es otro delito, pero eso no lo habían dicho de la imputación, eso de los videos pornográficos nunca lo dijo. Nacieron unos nuevos hechos. Entonces la fiscalía tendrá que imputar e iniciar un nuevo proceso por lo de los videos pornográficos. Porque eso nunca lo dijo en la imputación. En la imputación nunca dijo que el señor ponía a ver videos pornográficos a la niña, solo que la accedía analmente. Eso lo descubrió la fiscalía después, ya cuando el proceso estaba en juicio. Entonces, en ese caso, la fiscalía dice, voy a iniciar otro proceso de cero por lo de los videos pornográficos que se denomina el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. Son actos. Pero entonces lo que no podía hacerse era meter esos nuevos actos dentro del proceso y ahora condenarlos por actos y por acceso, no, porque esos hechos no tuvieron en cuenta desde la imputación. Entonces, ocurrió así y así es pues como debe. Es el deber proceder de la fiscalía. Nuevos hechos, entonces se inicia el proceso desde cero, un nuevo proceso. Y como este proceso ya estaba en etapa de juicio, ya no se podía hacer otra imputación. No, porque entonces no puedo dejar quieto el proceso mientras inicia una nueva imputación. No, tiene que iniciar otro proceso. Entonces este señor fue condenado a 20 años de prisión y aparte de eso se inició un nuevo proceso por esos actos sexuales, como lo era el hecho de que ponía a la niña de 5 y 6 añitos a ver videos pornográficos. Listo. Tomémonos un tintico, 5 minuticos y regresamos.
Entonces continuamos, mis doctores. Entonces les decía, y en eso, por favor, ténganlo muy en cuenta, que el componente personal y el componente fáctico acompañarán al proceso durante todas y cada una de sus etapas. Los hechos nunca podrán cambiarse y la persona nunca podrá cambiarse. No puede decir que primero era Pedro Pérez y después ya es Pedro Pérez y Juan Rodríguez. No, a Juan Rodríguez tendrá que iniciársele un nuevo proceso. Lo que podrá llegar a variar es el componente jurídico. De pronto, unos hechos para un fiscal podrá ser un delito, pero para esos mismos hechos, para otro fiscal, que es el que adelante la etapa de juicio, o para el mismo, si leyó más detenidamente esos hechos, podrá indicar ser 2 o 3 o 4 o 5 delitos. Una vez formulada la imputación, se le pregunta al procesado si comprendió lo que le dijo el fiscal. Por eso es lo que yo indico en el sentido que los hechos tienen que ser indicados en un lenguaje comprensible, porque es que aquí el fiscal no le está hablando al juez, sino le está hablando es al procesado. Y el procesado es una persona en la mayoría de ocasiones del común y corriente. Entonces el lenguaje que se le tiene que hablar y el lenguaje que tiene que expresar el fiscal lo tiene que comprender el procesado, lógicamente con la asesoría de su defensor. Para eso está el defensor ahí, para asesorar al procesado. El juez de control de garantías debe de estar pendiente, primero que el procesado le ponga atención al fiscal y que el mensaje que le está enviando el fiscal, este acto de comunicación, quede verdaderamente entendido. Y una vez se ha percatado del cumplimiento de estos dos requisitos, pues le indicará que a partir de ese momento adquiere la calidad de imputado. Y por adquirir la calidad de imputado, nacen para él a la vida jurídica todos y cada uno de los derechos de la defensa consagrados en el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal. Muchos jueces le leen todo el artículo 8º al código, al procesado. Esos son los derechos de la defensa. ¿Para qué? Para que este procesado sepa desde ya cuáles son sus derechos como parte dentro de un proceso penal. Nacen a la vida jurídica todos y cada uno de los derechos de la defensa. Es mejor que sobre. Entonces, en la mayoría de ocasiones, por eso los jueces de control de garantías le dan lectura íntegra al artículo 8º del Código de Procedimiento Penal que consagra los derechos de la defensa. Y una vez le ha dado lectura a ese artículo 8º, le pregunta si es el deseo o no de allanarse a los cargos. Lógicamente, pues el proceso podrá tomar dos rumbos distintos. Si el procesado se allana a los cargos, esto es, acepta los cargos formulados en la imputación, pues el proceso toma un camino. ¿Cuál es? Ir donde un juez que se denomina juez de conocimiento para que ese juez lo condene. Ya no habrá juicio, por eso indicábamos en clases anteriores que cuando un procesado se allana a los cargos, renuncia a 3 derechos. El primer derecho, a no autoincriminarse, porque cuando él acepta los cargos se está autoincriminando. El segundo derecho al cual renuncia es el derecho a guardar silencio. Y el tercer derecho al cual renuncia es a tener un juicio. Ya no va a tener juicio. ¿Por qué? Porque ya va a pasar de una vez a condena. ¿Por qué? Porque aceptó los cargos.
Eso ante la primera hipótesis que el procesado acepte los cargos. Si el procesado no acepta los cargos, el proceso seguirá su normal curso. Y vamos a ver con posterioridad en qué consiste todo el demás curso del proceso normalmente hablando. En eso consiste, mis doctores, una audiencia de formulación de imputación de cargos. Le repito, esta audiencia de formulación de imputación de cargos, artículos 286 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Nuevamente, las partes que involucran una diligencia de imputación de cargos es la individualización del imputado o identificación. Esa circunstancia fáctica, que es la relación de esos hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje claro y en un lenguaje comprensible. Y la imputación jurídica y esa posibilidad de allanarse a los cargos, que es un acto de mera comunicación. Ojo, acto de mera comunicación. Y que eventualmente, si el fiscal así lo desea, puede indicarle o enunciarle qué pruebas cuenta, con qué pruebas cuenta para llegar a formalizar o para llegar a realizar esta formulación de imputación. ¿Preguntas al respecto, doctores? ¿Ninguna? Sí, cuéntame, Rocío. No tienen la posibilidad de controvertir las pruebas, no. Pero sí tendría la posibilidad de... No, no hay debate probatorio. Nada. Es lo que te dije anteriormente, es como si le enviaran una carta. Nada, no puedo hacer nada. Lo máximo es eso, de pronto aceptar parcialmente los cargos. O si no acepta, pues se tendrá juicio y ya tendremos, ya la defensa tendrá todas las oportunidades para rebatir esas pruebas. Es importante también indicar, mis doctores, que en caso tal que exista allanamiento a los cargos, ojo, allanamiento a los cargos, ese allanamiento es irretractable. Irretractable. No me puedo retractar. Doctor, ¿qué pasa si el fiscal no cita esa audiencia de imputación, pero se dio cuenta que cometió un error en la individualización o no tiene pruebas suficientes? Se retracta y se puede, el fiscal se retracta. ¿Qué pasa? No, si el fiscal, mire, puede pasar que el fiscal, una vez ha realizado la imputación, se da cuenta que las pruebas que tiene no son tan contundentes para lograr una condena. Puede pasar que las pruebas como que todavía sean muy débiles y igual el proceso hasta ahora está iniciando. Hasta ahora está en la primera fase, que es la imputación. Entonces el fiscal puede o archivar el proceso o solicitar una audiencia que lo vamos a ver también con posterioridad, que se denomina audiencia de preclusión de la investigación, que básicamente es un archivo ya definitivo, un archivo que hace tránsito a cosa juzgada. Pero se archiva el proceso y ahí muere el proceso. Ajá. Sí. Por eso te digo, solicitar la preclusión. Solicita a un juez. Entonces le dice, mire, señor juez, la verdad yo le imputé, pero las pruebas son muy débiles. Entonces, por favor, señor juez, en vista que las pruebas son tan débiles, le solicito que precluya esta investigación, que básicamente es un archivo definitivo. En este sistema, en ocasiones también el fiscal puede archivar unilateralmente. Lo que pasa es que el archivo
¿Cuál es la diferencia? Y eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre el archivo y la preclusión? Que si se decreta el archivo, el proceso podrá reabrirse en cualquier momento. Como si se decreta la preclusión, el proceso nunca jamás podrá volver a desarchivarse. Es un archivo definitivo. Pero esa solicitud de archivo se da en esta audiencia. No, eso se puede dar en cualquier etapa del proceso, ¿sí? En cualquier etapa del proceso, porque de pronto él te imputó, pero sigue y sigue y sigue investigando y dice, no, yo no encontré más pruebas. Y esas pruebas, por ejemplo, a Rocío la están acusando de un hurto. ¿Por qué? Porque una víctima o una persona que dijo ser víctima indicó que Rocío le hurtó un celular. Era una circunstancia de tiempo, muy lugar. Ah, bueno. Resulta que yo, como fiscalía, escuché a esa víctima y con base en lo que manifestó la víctima, cité audiencia de imputación y le dije, doña Rocío, usted se encuentra acá, usted es don Rocío, fulana de tal, con su número de cédula tal, su dirección es esta y bla, 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 y todos sus generales de ley. Listo. Los hechos por los cuales te convoco a esta audiencia, doña Rocío, consiste en que usted, acorde con lo manifestado con el señor Tatata, le hurtó un celular. Y dice la denuncia que usted que le hurtó un celular el día tal día, tal hora, y esto y esto y esto. Todo con base en una denuncia que formuló tal persona. Ah, bueno. Doña Rocío, eso constituye el delito de hurto o hurto agravado, cualquiera de los hurtos que sean. Entonces dirá, eso constituye el delito y dirá el artículo del hurto. 239, 240, 241, que son los del hurto. Le dirá las penas, le dirá, doña Rocío, si usted acepta, tendrá una rebaja de hasta la mitad de la pena porque no fue capturado en flagrancia. Punto. Entonces Rocío dice, no acepto, con su defensor, no acepto. Perfecto, el proceso sigue. Resulta que yo digo, bueno, voy a seguir investigando porque todavía estamos en esa etapa de investigación, no hemos pasado la etapa de juicio. Sigo investigando yo como fiscalía. Digo, voy a ampliar la denuncia, voy a citar a esta víctima para que me indique más detalles sobre cómo pasó esto. Y cito a la víctima y no la logro encontrar. Y no encuentro a la víctima. Entonces me quedé solo con la denuncia. Solo con esa denuncia. Yo digo, así yo no puedo ir a un juicio. Porque si la víctima no va al juicio, con solo la denuncia no la pueden condenar. No la van a condenar porque eso se denomina una prueba de referencia. Y acorde con el inciso último del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, con pruebas de referencia no se puede condenar. Tiene que ir la víctima a ratificarse en el juicio. ¿Para qué? Para que la víctima de viva voz le indique al juez qué fue lo que pasó. Acuérdense del principio de inmediación probatoria. Aquí solo son pruebas las que se practiquen el día del juicio. Antes son elementos materiales probatorios. Si la víctima no va, no la logré encontrar, ¿para qué voy a iniciar un proceso? ¿Para qué voy a continuar el proceso después de que ya te imputé? ¿Para qué? ¿Para saber que en juicio voy a perderlo? Entonces voy a perder tiempo y recursos, todo, porque sé que en juicio el proceso lo voy a perder yo como fiscal. Entonces voy donde un juez y le digo, señor juez, voy a solicitarle el archivo, la preclusión de esta investigación, que es un archivo definitivo. Hay unas causales de preclusión, las vamos a ver con posterioridad, están por ahí en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal. Hay unas causales y una se denomina imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Entonces, porque fue imposible desvirtuar la presunción de inocencia. Solo contaba con una denuncia que interpuso una persona y esa persona ya la he citado 50.000 veces y nunca, ya no vive en Colombia, se perdió, no sé cómo, y esa persona, si no va al juicio, usted sabe, señor juez, que no la van a condenar. Entonces, ¿para qué? Archivemos el proceso y se archiva el proceso, o se precluye. Mira que se puede con posterioridad. O en los delitos en los que se puede llegar a un desistimiento o a una indemnización. Entonces, el fiscal dice, mire, si bien es cierto, yo ya le imputé cargos, el procesado ya reparó todos los daños que ocasionó con el delito. Y la ley permite que una vez se reparen los daños, se archive el proceso. Entonces, le solicito, señor juez, precluir este proceso por cuanto ya existió un desistimiento o una indemnización de los daños. O el procesado se murió. Entonces, cité a la niña a audiencia de imputación, le imputé. Y un año después, el procesado se murió. ¿Para qué voy a adelantar un proceso contra un muerto? Entonces existe una solicitud de preclusión por muerte del procesado. Todos esos casos pueden llegar a generar
que posterior a la audiencia de imputación de cargos, eventualmente el proceso se pueda precluir, pero eso lo vamos a ver con posterioridad cuando estemos viendo la preclusión de los cargos del artículo 332. Entonces, doctores, les decía que ese allanamiento a los cargos es irretractable. La persona que acepta los cargos no se puede retractar. La única manera en la cual se acepta una retractación es que demuestre el procesado que su vicio estaba, que su consentimiento estaba viciado, por error, por fuerza, por dolo. Tiene que probar que lo amenazaron de muerte si no aceptaba los cargos, que lo engañaron, probar de que él no estaba consciente el día de la audiencia. Por eso el juez le dice, señor fulano de tal, procesado, ¿usted se encuentra consciente en esta audiencia? Sí, señor juez. ¿Usted se encuentra bajo el efecto de alguna bebida embriagante o bajo alguna sustancia alucinógena que le impidan comprender las consecuencias de sus actos? No, no, señor juez, yo estoy en mis 5 sentidos. Perfecto. ¿Ha comprendido usted lo que le informó la fiscalía? Sí, señor juez. ¿El defensor lo ha asesorado debidamente? Sí, señor juez. El juez se tiene que verificar, él tiene que llenarse de motivos para decir, esta persona, para que después no salga con el cuento que lo engañaron, que es que él pensó que no, ya no, es irretractable. Janet, te escucho. Buenos días, doctor. Es que me asalta una duda en el artículo 292 que habla de la interrupción de la prescripción. Y entonces dice que la prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de imputación. Sí. Dice que producida la interrupción del término prescriptivo, esta comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a 3 años. Siempre me ha saltado la duda y es que, bueno, la prescripción, pues obviamente está en el artículo 83 y nos habla de un término el término es el máximo de la condena para que se prescriba la acción penal. ¿Y el mínimo? El mínimo dice que no puede ser inferior a 5 años. Exacto. Entonces, mínimo 5 y máximo el tiempo máximo consagrado en la ley sin que sea superior a 20, ¿no? Exacto. Bueno, listo. Eso lo entiendo perfectamente. Pero sí, aquí cuando me habla de la interrupción por la formulación de imputación, es la parte que yo no entiendo. O sea, no la he podido interpretar bien y créeme que desde hace mucho tiempo que leí... No, aquí lo vamos a resolver ya. ¿Cuál es la pregunta, Janet? Exacto. Entonces, la pregunta es, bueno, para poder que para que exista una condena, pues debe haber obviamente una formulación de imputación en un principio. Entonces, digamos, por ejemplo, una persona por porte ilegal de armas. El porte ilegal de armas da de 9 años a 12 años de prisión. Sí, 365. Sí. Exacto. Entonces, yo parto de que la prescripción de esa persecución penal, de la acción penal, es de 12 años, ¿cierto? Sí, señora, de 12. De 12. Si a esta persona nunca, o sea, perfecto, le hicieron el proceso y lo condenaron, de todas maneras. Espérate. ¿O cómo es, profe? Es que no entiendo. Una cosa es la prescripción de la acción y otra cosa es muy distinta, la prescripción de la pena. Son dos prescripciones distintas. Ahí es donde una cosa es la prescripción de la acción y otra cosa es la prescripción de la pena. Son dos clases de prescripciones. La prescripción de la acción consiste en un castigo al Estado porque pasó determinado tiempo y el Estado no profirió una sentencia. Eso es la prescripción de la acción. Ese es el castigo por no haber acabado un proceso dentro de un tiempo determinado. Pero otra cosa es la prescripción de la pena, que es el tiempo que ha transcurrido después que una persona es condenada para archivar el proceso. Entonces son dos prescripciones distintas. En el primero partimos de la base que todavía se está surtiendo un proceso en la prescripción de la acción, y en el segundo, en la segunda prescripción, que es la prescripción de la pena, partimos de la base que la persona ya fue condenada, o sea, el proceso inició y terminó y con condena. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta?
No, eso era lo que me estaba pasando, profe, que yo estaba Ya. confundiendo la prescripción de la acción con la prescripción de la pena. Entonces, ahí Entonces, era donde mire, no me ahora yo le daba. voy a hacer una pregunta, Janet. Señor, Vamos a hablar de la prescripción de la acción, solamente de la acción, sí, ¿vale? ok. Resulta que el artículo 83 dice que la prescripción de la acción, ¿cuánto es como mínimo? 5 años mínimo. 5. ¿Y qué dice el Código de Procedimiento Penal? Y en el procedimiento dice que no puede ser inferior a 3 años. Entonces, al final es de 5 o es de 3. No, ahí, porque aquí dice que, o sea, no puede ser inferior a 3. Aquí es que la diferencia es, por el artículo 292, es que no puede ser inferior a 3 en el caso en que se profiera una formulación de imputación. Entonces ahí sí no podría ser inferior a 3. Cuando no se ha formulado una formulación de acusación, que significaría que no se interrumpió Léete el la 83, prescripción. léete el 83, por favor, del Código Penal, Janet. Sí, ¿Qué dice? dice, término de la prescripción de la acción penal. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a 5 años ni excederá de 20, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente del artículo. El inciso lo que significa es que creo que ya hacen unos delitos específicos que son contra la libertad. Información sexuales. El término de, por ejemplo, el inciso 2 dice, el término de prescripción para las conductas punibles de desaparición forzada, tortura, homicidio. Bueno, pero hasta ahí, Janet. Viene la pregunta, o el mínimo, vamos a hablar de los mínimos, nunca de los máximos. Ajá. ¿El mínimo es de 5 o es de 3? Porque el Código de Procedimiento Penal nos dice 3 y el Código Penal nos dice 5. Y lo que pasa, profe, es que, o sea, según la interpretación que yo le estoy dando tanto al artículo 83 como al 292, es que la diferencia es que haya la interrupción de la No, prescripción. esa no es la diferencia. Esa no es la diferencia. Resulta, Janet, Sí. que cuando el Código Penal nació, eso es la Ley 599 del 2000, junto con él nació su hermano gemelo, que fue la Ley 600 del 2000. Por eso uno se llama la Ley 599 y la Ley 600, que era el Código de Procedimiento pasado. Y en ese Código de Procedimiento, la prescripción sí era de 5. Por eso el Código Penal habla de una prescripción de mínimo de 5 años. Pero cuando nace la Ley 906 del 2004, que nace muchos años después de que ya cuando el Código Penal tenía muchos años, entonces indican, habrá un nuevo término de prescripción en su mínimo que será de 3. ¿Por qué? Entonces, la respuesta es, para los procesos regidos bajo la Ley 906, la prescripción es de 3. Y para los procesos regidos bajo la Ley 600, en su mínimo, la prescripción será de 5. ¿Por qué? Porque existe un principio general del derecho que dice que se aplicará la ley especial de preferencia sobre la ley general. Y aquí hay una ley especial, ¿cuál es la Ley 906 del 2004? Y trae una norma consagrada especialmente en su mínimo de prescripción, ¿vale? No, ok. Sí, esa era mi confusión. Profe, o sea que el artículo que nos regla la prescripción de la pena, ¿cuál es? Es el 83 junto con el artículo que tenga la prescripción en cada uno de sus procedimientos. ¿Tú no leíste el 291, creo? 292. Pero el 292, entonces será, para la prescripción será 83 y 291. Pero si es un proceso de ley 600, será 83 con el artículo que hable de prescripción en esa ley 600. Siempre son 2 artículos los que se deben tener en cuenta para la prescripción. Entonces, tal y como lo dice Janet, pues esta imputación interrumpe la prescripción. Pero la prescripción del delito empezará a correr nuevamente de 0, pero por un término de la mitad del inicialmente pactado. Entonces, si estamos hablando de un delito, cualquier delito que consagre, por ejemplo, una pena máxima de 10 años de prisión, ese es el término máximo, pues la prescripción será de 10 años. Pero cuando se formule esa imputación, ya arranca de 0 por la mitad, o sea, será de 5. Tendrá 5 años el Estado para terminar un proceso si no se tiene que archivar por prescripción. Listo, doctores, dejemos ahí. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos el día de mañana.
Gracias, Doctor. Doctor, muchas gracias. Doctor, déjeme hacer una Gracias, doctor. pregunta. Está muy bien. Muchas gracias, doctor.